tal amigos? Les habla Luis Ernesto Laverde, consultor especialista en Saint Enterprise. En este video tutorial vamos a ver los temas relacionados a la configuración y tablas adicionales. Este video hace parte de las configuraciones avanzadas del sistema Saint Enterprise administrativo. Recuerden que para realizar este video previamente debemos haber realizado los videos de configuración, proveedores, clientes, vendedores y todos los maestros del Saint administrativo, además de haber ingresado información pertinente a estos. Los temas que vamos a ver en este video son los siguientes: acceso a configurador, advertencias sobre uso y conocimientos necesarios para tablas adicionales, tablas adicionales a datos maestros, tablas adicionales a transacciones, filtros de transacciones y tipos de tablas adicionales. Ahí vamos a ver entonces cómo son las tablas uno a uno, creación de un grupo, datos de un grupo, tipo de datos y longitud, datos obligatorios, consideraciones de uso y una demostración de uso. Y vamos a ver una creación de tablas de unos a muchos, creación de un grupo, datos de expiración de la tabla, restricciones de tablas adicionales de uno a muchos y algunos ejemplos de uso. Recuerden que para mayor información pueden visitar nuestra página web www.saintcolombia.net. El sistema Saint Enterprise administrativo tiene una utilidad de expansión de su base de datos, donde podemos crear tablas adicionales de carácter obligatorio o de carácter no obligatorio a nivel de maestros y a nivel de transacciones, las cuales son muy útiles para expandir la información tanto de los datos maestros como clientes, proveedores, inventarios, etcétera, como de las transacciones, una compra, una cotización. Estas tablas adicionales son versátiles en el sentido de que se pueden crear tanto en las transacciones línea a línea como en el total de la línea, como de uno a muchos, de uno a uno, y son muy útiles para especificar el sistema y para crear nueva información que el sistema no nos entregue. Además que todas estas variables pueden ser utilizadas en los formatos para creación de nuevos cálculos y ser llamadas ya con algunos usuarios expertos por vía la base de datos para la creación de reportes avanzados y de inteligencia de negocios. Para acceder a las tablas adicionales nos vamos al botón Generales del configurador y buscamos la pestaña Tablas adicionales. Nos vamos a encontrar con un árbol de tablas donde vamos a encontrar el tipo de tabla según la línea. Entonces vamos a hablar de proveedores y abrimos proveedores y encontramos que podemos crear tablas adicionales a los proveedores y podemos crear tablas adicionales a las compras, al total de las compras. Sobre los depósitos podemos crear tablas adicionales al maestro de los depósitos. En los inventarios podemos crear unas tablas adicionales a las instancias de inventario, a los archivos de inventario, a los ítems de inventario en ventas, a los ítems de inventario en compras, a los ítems de inventarios en operaciones de inventario y a los ítems de inventario en operaciones. Además, que podemos, en el caso de los inventarios, podemos hacer filtros de tablas adicionales que solo apliquen a una instancia en específico. Igual para vendedores, servicios, ítems de servicios en venta e ítems de servicios en compra, y como vemos tengo unas subclasificaciones sobre las instancias de los servicios. Clientes, tablas adicionales a las ventas, tablas adicionales a los servidores, a las operaciones y a los bancos. Dentro de bancos, tablas adicionales a los bancos, a las cuentas, a las transacciones, a los beneficiarios y a las transacciones. Dentro de nuestras tablas adicionales
podemos crear dos tipos de tablas, que son tablas de 1 a 1. Vamos a mirar un ejemplo dentro del SAIN administrativo con las tablas previamente creadas por el sistema. Los datos 1 a 1 se refieren a un solo dato por cliente. El cliente tiene un ID fiscal, una clase, un representante, una dirección 1, una dirección 2. Existen también los datos de 1 a muchos, como estos. Un cliente tiene diferentes renglones y estos renglones pueden ser creados y pueden ser modificados para la información que se necesita. Los datos que son de 1 a muchos pueden crearse fechas de vencimiento o topes en la cantidad de información. Como habrán notado, vamos a tener tablas adicionales al maestro y a la transacción asociada a ese maestro. Por eso encontramos, si vamos a crear una tabla adicional en el proceso de compras, nos dirigimos a proveedores. En el proceso de venta nos dirigimos a clientes. En una línea de la transacción nos dirigimos a los ítems de inventario o ítems de servicio según sea el caso. Para crear una tabla adicional, lo primero que tenemos que hacer es crear un grupo. Los grupos son las pestañas que se encuentran dentro del sistema administrativo. Esto es un grupo 1 a 1 y esto es un grupo 1 a muchos. Ahora vamos a hacer el ejemplo de creación de datos de 1 a 1. Para el ejemplo, en la tabla proveedores vamos a crear un campo nuevo que se llame, un grupo nuevo que se va a llamar datos fiscales, y dentro de esos datos fiscales vamos a colocar un teléfono adicional, el código CIU, unas observaciones y si es cliente exento, si es proveedor exento. Vamos a crear, hacemos clic sobre el proveedores al lado derecho, hacemos clic derecho y creamos un nuevo grupo para proveedores. Le damos el nombre al grupo, vamos a crear los datos fiscales. La relación de datos la vamos a dejar en este momento un registro para cada proveedor, o sea, vamos a crear registros 1 a 1. Aceptar. Hacemos clic derecho sobre proveedores, crear un nuevo grupo para proveedores y vamos a colocar datos fiscales. Internamente el sistema está creando unas tablas dentro de nuestro motor de base de datos SQL Server. En la relación de datos, como vamos a crear un solo dato, vamos a crear tablas 1 a 1, como los datos principales, 1 a 1, le decimos que la relación de los datos es un registro por cada proveedor. Y solicitar datos en el maestro de proveedores. Vamos a ver ahorita cuando hagamos unas tablas adicionales a las compras o a las ventas que podemos filtrarlas según el tipo de transacción. Presionamos aceptar y nos aparece una pestaña de datos fiscales. Sobre datos fiscales hacemos otra vez clic derecho y le decimos campos del grupo datos fiscales. Aquí vamos a agregar los datos que necesitaremos adicionales a nuestros proveedores. Presionamos el botón agregar y nos pregunta el nombre del campo. En nuestro ejemplo va a ser esta etiqueta que está al lado derecho, al lado izquierdo. Vamos a colocarle código CIU. Después me pregunta tipo de registro, si es un entero, si es un número decimal, si es un texto, si es una fecha, si es un tipo memo o una observación, o lógico, que es un campo de verificación, sí o no. De forma lógica sería un 1 y un 0. Vamos a decir que es un número entero y que sea obligatorio. El campo requerido nos coloca un puntico azul al lado derecho, al lado izquierdo, al lado derecho de cada transacción, como lo vemos en este ejemplo. El datos fiscales y las descripciones son obligatorias. De esa manera el dato que estemos creando lo vamos
va a ser obligatorio y no me va a permitir ni actualizar ni guardar el proveedor hasta que no incluyamos este valor. Ahora vamos a colocar dirección fiscal. Tipo de documento, podemos colocar un campo texto o un campo memo. Los campos textos son campos etiquetas donde podemos guardar información. Volvamos al ejemplo, como el campo representante. Es un campo texto, que es un campo largo, donde podemos incluir cualquier información alfanumérica. Y colocamos una longitud de 35 y lo dejamos como no requerido. Ahora vamos a agregar un dato de ventas promedio de ventas mensuales, y le vamos a decir que es un número decimal y que también va a ser un número requerido. Ahora vamos a agregar un nuevo dato que va a ser fecha de constitución. Le decimos que es un campo tipo fecha. Noten que cuando marco el campo como tipo fecha, el requerido desaparece, porque en caso de no suministrarse una fecha, va a suministrar la fecha del sistema o la fecha del computador. Vamos a agregar un nuevo campo que va a ser es gran contribuyente, y le vamos a decir que es un campo lógico. Los campos lógicos están marcados como 1 o 0. Por defecto el sistema viene marcado como 0, o sea, no. Y ahora agregaremos un campo observaciones. Y le vamos a decir que es un campo memorando. Presionamos salir y ya tenemos preparados los datos fiscales. Lo que tenemos que hacer para refrescar es salir de proveedores y volver a ingresar. Ingresemos al proveedor que hemos creado en ejemplos anteriores y nótese que aparece una pestaña nueva que dice datos fiscales, que son los datos que hemos creado. Y nótese que los campos que hemos marcado como obligatorios, el sistema nos está indicando de que tenemos que ingresarlos, o si no, el actualizar va a permanecer en gris y no nos va a permitir guardar actualizaciones. Entonces el código CU, dirección fiscal, promedio de ventas mensuales al mes. Como este es decimal, pues podemos colocar decimales. Como en el código CU colocamos que es un número entero, al incluir un decimal el sistema no nos permite guardar la información. Si es gran contribuyente y en fecha de constitución, por defecto nos trae la fecha de hoy. Vamos a colocar este ejemplo en el ejemplo, y en ejemplo este es un proveedor de sistemas. Y nótese que inmediatamente llenamos los campos adicionales, actualizar se nos activa, y de esta manera podemos crear los datos adicionales para cada uno de los proveedores que hemos creado con antelación o que vamos a crear nuevos. Ahora vamos a crear unas tablas de 1 a 1 en una transacción. Siguiendo con la línea de proveedores, nos vamos a compras. Dentro de compras, de igual manera, hacemos clic derecho y le decimos crear un nuevo grupo para compras. Nos pide el nombre del grupo, vamos a colocarle datos de despacho. Y por defecto, los datos sobre transacciones tienen que ser 1 a 1. Por eso cuando estamos trabajando sobre transacciones se nos bloquea la opción relación de datos, porque la única relación de datos que puede existir en una factura es de 1 a 1 o en una transacción. Después nos va a preguntar en dónde nos va a solicitar los datos, sobre qué transacciones: compras, devoluciones en compras, notas de entrega, devolución de notas de entrega, órdenes de compra o solicitudes de cotizaciones.
vamos a hacer lo que nos aplique para órdenes de compra y para compras. Cuando nosotros creamos tablas adicionales, al utilizar el proceso de carga que vimos en el video de procesos de compras, también cargamos la información de las tablas adicionales. Dentro de nota de despacho vamos a agregar unos campos. Vamos a agregar dirección de despacho, que va a ser un texto de 40 obligatorio. Vamos a agregar responsable, que también va a ser texto y obligatorio. Vamos a agregar un lógico que sea fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, que va a ser un campo lógico. Vamos a dejar estos tres y dejemos salir. Ahora nos dirigimos al módulo de compras. Le hemos dicho que estos campos adicionales, revisemos, aplican para compras y para órdenes de compra. Abrimos nuestro módulo de compras y vamos a ingresar una orden de compra. Llamamos nuestro proveedor, como ya lo hemos hecho en videos anteriores. Escribimos el ítem del producto que deseamos comprar y totalizamos. Notemos que al totalizar nos aparece una pestaña nueva, que son las notas de despacho, donde consignaremos la información necesaria para poder terminar la transacción. Y notemos que aceptar va a estar bloqueado mientras la información que escribamos sobre estas viñetas no esté seleccionada. Y estos datos adicionales los podemos utilizar también sobre las transacciones. Entonces ya hemos creado tablas adicionales sobre el total de una transacción y sobre un maestro de inventarios. De la misma manera podemos crear sobre las líneas de las transacciones. Si vamos a crear tablas adicionales sobre las líneas de las transacciones de inventario, entonces nos vamos a inventarios y buscamos ítems de inventarios en compras o ítems de inventarios en ventas. Notemos que al seleccionar alguno de los dos nos aparece al lado derecho por categorías, lo que nos indica de que los datos van a ser obligatorios o no de ingresar según la categoría. Si no queremos que nos filtre por categoría, en la parte superior en ítems de inventario en compras, hacemos otra vez clic derecho y creamos un nuevo dato adicional en el ítem de inventario en compras. En nombre del grupo vamos a colocar ficha técnica y que me solicite los datos en órdenes de compra solamente en la compra. Decimos aceptar y ya creamos un campo ficha técnica. Si queremos crear un campo adicional para alguno de las instancias que no aplique para todos, nos ubicamos sobre la instancia o subinstancia y hacemos clic derecho y creamos un grupo para la categoría computadores. Dentro de la ficha agregamos un nuevo campo que va a ser código interno. ¿Sí? Vamos a decir que es un campo texto de 20, descripción breve. Vamos a colocar un campo memo, tiene garantía. Le vamos a decir que es un campo lógico y vamos a crear uno nuevo que nos solicite días de garantía. Sobre código interno vamos a modificar y le vamos a decir que es obligatorio y presionamos salir. Ahora vamos a abrir el documento de compras y vamos a cargar la orden de compra que hemos ejecutado con la tabla adicional.
notemos que cuando yo voy a ingresar una cantidad me va a solicitar los datos que hemos creado para este producto. Código interno, descripción breve, tiene garantía, días de garantía 30 y me deja continuar mi compra normalmente. Y notemos que en datos de despacho nos va a traer los datos de despacho que ya hemos creado y generado desde las tablas adicionales de la orden de compra. Hemos generado nuestra compra y ya tenemos los datos adicionales para cada una de estas compras. Nótese que como hemos creado datos adicionales para compras y órdenes de compra, cuando yo solicito ese producto en una nota de entrega, solicito cualquier producto sobre una nota de entrega, no me solicita la información porque solamente es activada para las compras y devoluciones en compra o para la transacción que yo decida, al decirle modificar el grupo, de las transacciones que yo decida que me lo solicite o que no me lo solicite. Y de esta manera podemos crear datos uno a uno tanto para las transacciones como para el maestro de inventarios. La tarea es empezar a crear las tablas adicionales y hacer pruebas sobre las transacciones y sobre los maestros. Bueno, ahora vamos a crear tablas de uno a muchos. Quiere decir, un proveedor o un maestro puede tener múltiples datos. Recordemos que estas tablas son solo para maestros de información, no sirven para transacciones. Para crear una tabla de uno a muchos vamos a crearla en clientes para nuestro ejemplo. De la misma manera que creamos el tipo de tabla anterior, creamos un nuevo grupo que lo vamos a llamar contactos. En la relación de datos vamos a decir que son varios registros para cada cliente y nos aparecen dos opciones. La primera es cuánto tiempo se va a guardar la información. Este tiempo es medido con los cierres de mes. Entonces, si 6 meses, puedes colocarle el número de meses que quieras, o si no queremos que se borre nunca, le colocamos 0. ¿Y cuántas transacciones me permite guardar? Las 10 últimas transacciones, las 15 últimas transacciones. ¿Y cuántas transacciones me permite guardar? Las 10 últimas transacciones, las 20 últimas transacciones o nunca me borre las transacciones. Decimos aceptar y dentro de contactos metemos los campos de la misma manera como lo meteríamos en una tabla uno a uno. Vamos a colocar nombre de 40 obligatorio, agregar dirección, vamos a colocar teléfono que también sea texto, vamos a colocar departamento que también sea texto, es responsable de pagos y le vamos a colocar un campo lógico y colocaremos unas observaciones que va a ser un campo memo. Salir. Ahora entremos a nuestro módulo administrativo y nos vamos a clientes. Notemos que nos aparece una pestaña nueva que hemos creado con la variable de contactos. Noten su distribución. Modificamos nuestro cliente, entramos a contactos y ya nos aparece un botón agregar. Con este botón agregar podemos incluir la información que hemos configurado. Nombre, teléfono, departamento, es responsable de pagos, sí, es el contacto para pagos y le decimos aceptar y notemos que nos va a crear una tabla
con las observaciones que hemos ingresado. Recuerden en el campo de los campos lógicos que 1 es sí y 0 es no. Podemos agregar un nuevo campo que va a ser Camilo Suárez, teléfono, departamento comercial, no es responsable de pagos, envío de cotizaciones. Y le decimos aceptar y ya tenemos dos valores. Y de esa manera podemos ir ingresando transacciones adicionales a cada una de los maestros de uno a muchos. Y de esta manera podemos crear cualquier tipo de tabla adicional sobre cualquier operación, sea de bancos, sea de compras, sea de ventas, sea sobre maestros o sobre información que necesitemos. Recuerde que podemos colocar filtros, decir que son obligatorios y que no son obligatorios, además que pueden ser utilizados en los reportes. Y pueden ser utilizados dentro de nuestros reportes y pueden ser también utilizados para calcular algún tipo de información. Recuerden que para mayor información pueden visitar nuestra página web www.scincolombia.net.